¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los estamos saludando como cada semana totalmente en vivo a través de Azu y Saúl Live, de Azu y Saúl y por supuesto de Azu Dársena y de Saúl de la Fuente. Ese es mi nombre precisamente, Saúl de la Fuente, y los estamos acompañando como cada semana compartiendo temas pues enfocados al desarrollo espiritual, al bienestar de conciencia, al amor incondicional y pues todas estas herramientas que compartimos semana a semana precisamente con ustedes. Como saben, recibimos sus comentarios, sus consultas, sus preguntas, algunas que han enviado a la página suisaul.com, que han enviado también a el email fuente818@gmail.com. Y bueno, pues iniciaremos el programa precisamente invitándolos a que ustedes en vivo aprovechen y envíen sus preguntas, sus consultas y comentarios. Como cada semana tengo el gusto y el placer de acompañar a Azu Darshana. Azu, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, pues con todo el entusiasmo y pues agradecida por este momento y en este tiempo en el cual pues podemos compartir con ustedes pues de esta comunicación. Ahora sí que gracias a la tecnología pues hay mucha gente que pues nos ve desde muchas partes del mundo a veces, ¿no? Y pues gente de habla hispana y a veces hasta de portugués. Y pues me da mucho gusto que estén sintonizándonos, me da un placer poder estar en este instante y pues muy agradecida pues poder agradecer y dar este granito de arena para poder contribuir a un mejor planeta, a que pues cuando nosotros escuchamos una pregunta o cuando compartimos un tema, yo creo que nos volvemos un poquito más sabios y entonces pues compartir es lo que nosotros deseamos para todos los que están escuchándonos en este momento. Así es, por eso es importante precisamente animarnos a dar un punto de vista, una opinión, sobre todo en este caso, como hacemos el programa, pues una consulta precisamente porque pues eso permite que muchas personas que a lo mejor no se atreven a preguntar, pues de alguna manera se relacionen con el tema y puedan encontrar una guía, una respuesta o al menos eso, un camino por donde voltear, hacia dónde voltear en este proceso del despertar de conciencia. Es importante recordar, como lo hacemos cada semana, lo valioso, lo necesario que es agradecer este momento, agradecer que estamos vivos. Realmente es magia, muchas veces estamos buscando magia por todos lados, creemos que la vida no tiene sentido, que no tiene valor y no nos damos cuenta que el simple hecho de que podamos respirar, de que podamos abrir los ojos, de que podamos movernos, de que podamos ser y estar, ya es una gran magia, ya es un gran milagro. Agradezcamos lo que tenemos, agradezcamos lo que hemos desarrollado, desde cosas físicas, desde luego, tenemos la oportunidad de tener un techo, algo que ponernos, por supuesto que comer, y eso ya es un gran avance. Agradezcamos de ahí, por supuesto, cosas mentales, emocionales, la oportunidad que tenemos de amar, de ser amados, de aprender, de conocer, de compartir, de ser humanos, de realmente vivir toda esta gama de emociones, de experiencias que nos permiten reconocernos, que nos permiten crecer, que nos ayudan a evolucionar, que nos ayudan a aprender de nosotros mismos, de los demás, del entorno. Y si lo queremos ver desde una perspectiva más elevada, por así llamarlo, o más profunda, pues agradezcamos precisamente que somos un medio, que somos un vehículo, que somos una forma por la cual esta energía divina, esta energía que llamamos espíritu, que llamamos vida, energía, la fuente precisamente se puede manifestar, se puede expresar, se puede reconocer. Todas estas experiencias que tenemos, todas estas experiencias que estamos viviendo, pues son experiencias que o por las cuales la fuente, la vida se experimenta, se conoce y se reconoce. Entonces hay mucho que agradecer y si a lo mejor te encuentras en una situación en la cual no tienes lo necesario para vivir o te falta o crees que quieres tener más o mereces tener más o deseas tener más, bueno, pues ahí es importante observar si te está faltando algo, si estás viviendo en carencia, si no tienes en este momento prosperidad en ti, en tu vida, en tu entorno, pues entonces hay que mirar hacia adentro, hay que trabajar, hay que conocernos,
hay que hacer todo este desarrollo honesto, diligente, este trabajo de conciencia para despertar y darme cuenta, sí, el por qué, pero lo más importante, el para qué. ¿Qué me está enseñando esta experiencia? ¿Qué estoy rechazando o qué estoy aceptando o aprobando? ¿De dónde viene toda esta situación que no me permite experimentar el estado natural de felicidad, de armonía, de paz, de amor, de salud, de prosperidad, de abundancia? ¿De dónde viene? Pero insisto, no por el acto solo curioso de saber de dónde, sino para entonces llevarlo al para qué, a este proceso del despertar, del desarrollo de conciencia. Los seres humanos, como en general los seres vivos, somos seres que nos movemos a partir de la conciencia, la mente, el corazón, el jara también o tandem, es decir, en donde se concentra la energía. No solamente somos seres físicos, lo físico es la parte más densa, la parte que nuestros sentidos pueden palpar, nuestros 5 sentidos, pero no solamente somos eso, somos también energía, emociones, pensamientos, información causal de nuestros ancestros y desde luego espíritu, ser, esencia, soplo divino, vida. Entonces es importante que trabajemos en observarnos de esta manera y abrazar toda la gama de situaciones, de aspectos que nos componen, que nos conforman, amarlas, conocerlas, estudiarlas, entenderlas, pero sobre todo vivirlas, experimentarlas, para entonces llegar a este proceso de autoconocimiento. Conócete a ti mismo y conocerás al universo, un profundo proceso de autoconocimiento que se puede llegar a través de la autoobservación y que nos puede llevar a ese estado de autorrealización. No solamente quién me dijeron que soy, quién acepté ser, quién creo ser, sino quién soy en verdad, ese yo soy verdadero y esencial. Es una invitación que les hacemos a caminar en este camino, a andar en este proceso, que por supuesto no es un proceso fácil, no es un proceso que se logre en un instante o de un día para otro, es un proceso que nos puede llevar mucho tiempo, pero que es un proceso muy paradójico, porque en realidad no es llegar a algo, sino más bien reconocer lo que siempre estuvo ahí. Y eso tiene que ver con el despertar de la conciencia y con el desarrollo espiritual. Azul. Pues sí, es muy interesante todo lo que estás platicando. Yo creo que cuando nosotros empezamos a darnos, o así que nos empiezan a caer veintes, ¿no? Como lo que tú estás diciendo, y cuando entramos en la fuente universal, pues yo creo que esto nos ayuda a podernos ver a nosotros mismos, a poder observar, a poder darnos permiso de interiorizar. Cuando nosotros empezamos a interiorizar dentro de nosotros, empezamos a ver dentro de nuestro corazón, pues empezamos a ver pues todo lo que pues nos gusta y lo que no nos gusta, empezamos a tener pues todo estos matices y lo aceptamos tal como somos. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, es muy difícil que la gente nos quiera, no sé, bajar el ánimo, por llamarlo así, porque así las personas puedan decirnos que somos seres maravillosos o nos puedan decir que somos seres que pues, no sé, que no valemos la pena. Yo creo que cuando tú sabes quién eres, cuando tú estás bien plantado, cuando estás bien enraizado, pues es muy difícil que alguien te pueda tambalear o que te pueda mover. Saludos a Rosa Mereles, a Georgina González. Dice Rosa Mereles: ¿alguna técnica para controlar el enojo, reacción ante otras personas? Signo de Aries, gracias chicos. Saludos a Adriana Novaes, que dice hola amigos, a Cecilia Guillet, que también nos saluda, a Jos. Pues el tema, Rosa, no es nada más el controlar el enojo, es decir, cuando el enojo ya está ahí, sí, pues una técnica es, por supuesto, la autoobservación, el desarrollo a través de la meditación, por ejemplo, de la conciencia, de la presencia,
para que entonces en vez de reaccionar visceralmente, puedas accionar. Es algo que requiere mucho tiempo de entrenamiento, mucho tiempo de autoobservación, pero más allá de una técnica para controlar el enojo, o sea, si tú ya estás sintiendo el enojo, pues sí, puedes buscar la forma de no aventárselo en la cara al vecino, Exacto. al familiar, al amigo, porque desde luego cuando pasa ese enojo, pues viene el remordimiento de conciencia, el arrepentimiento. A veces no, o a veces llega y lo eludes asegurándote a ti mismo, a ti misma que tienes la razón. Entonces, sí, es útil, es muy útil buscar formas de no aventarle el enojo a la otra persona y por supuesto a mí mismo, pero más allá de eso, creo que lo importante es observar ese enojo, es decir, el enojo es el resultado, es una emoción que podemos llamar negativa, pero no porque sea mala o buena, sino es una forma de entenderlo. Hemos dividido las emociones como positivas y negativas y a veces creemos que las positivas son buenas y las negativas son malas. En realidad son forma de llamarles, o es una forma de llamarles porque en sí ambas emociones existen por algo y para algo y son útiles. En el caso del enojo es una señal, es una alarma, es una reacción efectivamente que surge a raíz del temor. El temor, el resultado de un miedo. El miedo es algo instintivo, natural. Cuando tú tienes miedo significa que tu identidad, que tu yo, que la percepción de ti misma está siendo atacada. Es decir, está en peligro. Entonces por eso te da miedo. Y el miedo sostenido y pasado a un proceso mental, a un proceso de pensamiento, se transforma en temor. Es decir, el problema no ha sucedido, quizás suceda o ya sucedió y sin embargo tú sigues dándole vueltas al asunto y lo transformas ya no en un miedo de momento para resolver un peligro, sino en un temor, es decir, en un miedo prolongado. Ese miedo o ese temor se expresa de diferentes formas, como decía. Emociones negativas, entre ellas el enojo. Entonces el tema con el enojo es darte cuenta que cuando tú te enojas, lo que te hace enojar es algo que está atacando tu identidad, tu yo, tu ego, tu persona, tu personalidad, aquello con lo que tú te has identificado, aquello que has aceptado como la idea de ti misma. Entonces ahí está el verdadero uso del enojo desde este proceso de la autoobservación, desde este proceso del autoconocimiento. ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué es lo que me detona? ¿Cuáles son esos push buttons que se activan o alguien activa y que me denota o me detona ese miedo, ese temor y por consecuencia la expresión que es el enojo desde este proceso emocional? Entonces cuando tú te enojes, está bien, respira, está bien, contén el enojo, está bien, salte, agarra una almohada y pégale, o vete a un lugar y grita y saca ese enojo, o escribe qué fue ya cuando sacaste ese coraje, esa ira, qué fue lo que te hizo enojar. Todo eso está bien, insisto, para no aventárselo al de enfrente, que no es el responsable de tu enojo, y ese es el error. Creemos que el otro es el responsable, peor aún, el culpable, o sea, le echamos la culpa del enojo, cuando en realidad es mi responsabilidad. Ahora, ese enojo que me permito vivir, que me permito sentir, que no reprimo, que sí contengo pero no reprimo, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está generando ese enojo? ¿Qué es lo que creo de mí mismo que esta persona, situación o lo que sea, lo está detonando? Y entonces ahí puedo trabajar en mi autoobservación, ahí puedo trabajar en mi autoconocimiento. O sea, si me dicen tonto y eso me enoja, ok, significa que mi identidad, mi ego, está polarizado, está alimentado desde la idea de que soy inteligente, pero no la inteligencia como una virtud divina que tendría que ver con la inteligencia divina, con la inteligencia que es la divinidad, que es perfecta, equilibrada y por consecuencia inteligente, sino la inteligencia como la polaridad de la torpeza o de la estupidez o como lo quieras llamar.
entonces yo en el fondo me creo tonto, desarrollo esta inteligencia que me lleva al otro extremo, y cuando alguien me lo dice, detono este coraje, este enojo, este rechazo que tengo hacia un aspecto de mí que no me gusta y que tengo guardado en lo que llamamos la sombra, y entonces por eso me pongo a la defensiva, porque estoy siendo atacado, y el enojo es la forma de defenderme, como un perro que está peleando a lo mejor por un hueso, y ¿cómo hace? Pues se enoja, ¿no? Se pone bravo. Es lo mismo que hacemos los humanos, ¿no? Esa es la ira, ese es el enojo, o más bien el enojo, que ya en un nivel todavía más profundo se llama ira. Entonces, esa es la importancia real de observar nuestras emociones y de trabajar con nuestras emociones, porque son un barómetro, un termómetro, un instrumento de medición de nuestro ego, de nuestro yo. Repito, no es que no te vas a enojar, sino que es ir observando esas emociones y trabajando en ellas a través de este proceso de autoconocimiento. Sí, efectivamente, una técnica que les recomiendo mucho, que cuando uno está muy, muy, muy enojado, yo creo que sí es válido a veces tomarte tus 5 minutos Milky Way, como dirían. En este caso 5 segundos es muy acertado, porque en esos inhalar y exhalar tienes autocontrol, porque cuando te llega una información que no te agrada, que estás con tu jefe y tu jefe te empieza a reclamar, no sé, una situación de que un ejemplo, tú eres contador y hay que hacer una compra y los proveedores todavía no han surtido. Entonces el jefe llega contigo y te dice, ¿qué pasó con la compra? Y tú dices, no, pues todavía no nos surten porque es de 36 a 72 horas. Entonces el jefe te dice, no, eres un tonto, una tonta, ¿por qué permitiste esto? Tú debiste haber sabido que se tardaban tanto tiempo. Entonces te sientes atacado en ese momento, y pues claro que pues entra como diciendo, pues yo... pues dices, bueno, es algo que ya se sabe, ¿no? Es un trámite que así se realiza, pero tu jefe pues le urgía. Entonces, lo que tú haces en este momento es 5 segundos, inhalas y exhalas, y pues le dices a tu jefe, le digo, sé que esto que estamos, ahora sí que estamos retrasándonos, sé que nos cuesta tiempo, nos cuesta movimientos, pero yo la verdad ya hice mi mejor esfuerzo. Y entonces ahí, aunque tú estás súper enojado porque te están insultando, te están diciendo que eres incapaz de realizar tu trabajo, tratas de ponerte en el lugar de la otra persona. Y entonces cuando tú te pones en el lugar de la otra persona, inhalando y exhalando, claro que se te va a ver el enojo, o decir que es... al principio es como y así que te va a notar, pero a medida que tú lo vayas practicando, vas a darte cuenta que ya ni te enojas. Te vas a decir, ay, bueno, así es mi jefe, o así es mi esposo, de que te dice, no, es que la comida está hirviendo y siempre me la das hirviendo. Entonces, pues tú le dices, no, es que pues la acabo de hacer, ¿no? Y pues tenemos que esperar a que se enfríe, pero ya teníamos que irnos a hacer cosas y pues te la tuve que servir. No sé, como que llevar las cosas con humor, porque cuando uno se lo toma personal, o sea, no es que tu comida esté fea o cosas así, es simplemente que pues tenía prisa tu esposo y pues quería que le dieras la comida de rápido y pues estaba caliente y le quemaste la osito Bimbo, dirán, bueno, su boquita. Entonces todas estas cosas hacen que tú empieces a controlar la ira. Adriana una vez dice, hola amigos, el miedo atrae lo que temes, el coraje nos hace caminar, si funciona, amén, si no da al menos lamentamos lo que hicimos y no lamentar de no haberlo hecho, el niño no tiene nada, los padres ponen el miedo en el niño. Dice Pita, ¿cómo controlar mi enojo? Pues es ya un poco lo que estábamos platicando. Dice también, hablando de inteligencia, me dijo un jefe, adelante de todos, no me enojé, pero me sentí mal. Buen consejo, chicos. Sí, pues es más o menos lo que estamos platicando. Y es observar eso, finalmente. Sí, claro. Darnos cuenta, dice Fabiana, hola, bendiciones desde Argentina. Hola Fabiana. Fabiana.
Fabiana. Hay que finalmente tiene que ver con ese proceso de observar. Finalmente dice Adrián, el miedo atrae lo que temes. Sin embargo, tampoco hay que tenerle miedo al miedo, por así decirlo. Exacto. O sea, finalmente es natural que surge el miedo. O sea, si sucede en nosotros no es un error, no puede ser un accidente, no puede ser una falla. Es decir, finalmente, si nuestra mente genera un estado de miedo, es por algo. Ahora, el tema, como comentábamos, tiene que ver con el temor. Es decir, sostener ese miedo, sostener esa sensación de peligro, ahí es donde viene un problema, o muchos problemas, porque físicamente te genera estrés, el estrés altera tus órganos, genera sustancias, claro, y finalmente te puede llevar a la enfermedad, baja el sistema inmune y hay un peligro. Y sí, emocional y mentalmente, claro que si tú sostienes ese miedo, te ubicas en esa frecuencia. Y como dices, Adriana, entonces sí puedes atraer, porque finalmente tu mente, tu conciencia está enfocado en eso. exacto. Y donde está tu pensamiento, ahí estás tú, finalmente, en eso te conviertes. Entonces sí, ahí tiene que ver. Pero si yo siento miedo momentáneamente porque es necesario, porque algo está pasando que en verdad puede ser peligroso, eso es parte de la vida, finalmente. Insisto, el tema es cuando tomas ese miedo y lo transformas en temor. Y ese temor o ese miedo prolongado pues te ubica en esa sintonía energética y entonces claro, eso es lo que estás atrayendo. Requerimos entonces observarnos, conocernos y empezar a transformar o transmutar esas creencias que están originando ese miedo. Ahí es donde yo tengo ese poder de transformar mi yo, mi ego, mi identidad. Pero si yo no conozco mi yo, si yo no conozco mi ego, si yo no conozco mi identidad, entonces precisamente solamente estoy reaccionando. En el momento en el que yo pongo esta luz de la conciencia y empiezo a observar y empiezo a trabajar, entonces puedo transformar, puedo transmutar y puedo elegir ya qué es lo que quiero cambiar. ¿Cuál es la forma en la que quiero desarrollarme, desenvolverme? ¿Qué virtudes estoy deseando desarrollar? Y entonces ponerlas en práctica, porque si por ejemplo me enojo porque soy intolerante, me enojo porque no me gusta que las cosas sean distintas a como yo creo que deben de ser, me enojo porque la gente no piensa, no reacciona como yo creo que deben de, y entonces eso me genera miedo porque se sale de mi control, entonces me enojo porque no puedo controlarlo todo, y así con diferentes aspectos. Entonces ahí la oportunidad, en el momento en que yo hago mi proceso de autoobservación, de autoconocimiento, es entonces trabajar en el desarrollo de las virtudes, la tolerancia, por ejemplo, la capacidad de reencontrarme con la abundancia, que es mi proceso natural, encontrar este equilibrio, esta armonía que me lleva a un estado de sanación, la alegría, por ejemplo, cuando yo empiezo a desarrollar la alegría, bueno, entonces voy transformando esos estados de amargura, de angustia, de preocupación, que me llevan al estrés, que me llevan al enojo, al temor, y entonces puedo afrontar las cosas de una manera distinta. Y así puedo seguir enumerando la sabiduría, que es realmente saber lo que soy en verdad, el expresarme adecuadamente, de manera amorosa, de manera compasiva, de manera empática, tolerante. Entonces para eso desarrollo esta tolerancia, el agradecimiento, etcétera. Y así entonces voy transmutando estas ideas, estas creencias, y generando nuevas ideas, nuevas formas de interpretar, nuevos programas para interpretar la vida, así como una computadora que necesita un programa para poder funcionar. Bueno, pues así nosotros tenemos nuestros programas, que son nuestras creencias, que componen nuestro ego, nuestra identidad, y entonces puedo ir transformando estas creencias a través de incorporar nueva información que me lleve a un estado activo distinto al estado que hasta el día de hoy pues quizás no me ha funcionado, porque si vivo en carencia, en enfermedad, en sufrimiento, en dolor, en angustia, etcétera, quiere decir que mi programación, pues a lo mejor no toda, pero gran parte de ella no me está siendo útil para ser feliz. Y entonces ahí es en donde yo tengo el poder, el libre albedrío
de transformarme, de recrearme, de reconstruirme como un ave fénix, y de ahí la simbología esotérica, que es de adentro hacia afuera, porque eso significa eso, de adentro hacia afuera, esoterismo, no como sea muchas veces mal interpretado como algo malo, tenebroso, oculto, sí, no. Sino finalmente tiene que ver con el trabajo que hago de adentro hacia afuera. Lo opuesto sería exotérico, que sería de afuera hacia adentro. Entonces eso tiene que ver finalmente con este proceso de conocerme y de vivir mis emociones y de aceptar mi humanidad, que soy un ser humano, y como ser humano tengo todos estos procesos. No soy un robot, aunque cuando no somos conscientes pues actuamos como si fuéramos robots finalmente, y a través de estos procesos y de este autoconocimiento y de este aceptar, que no necesariamente es aprobar, si no significa que estoy de acuerdo con todo, pero sí aceptar lo que es y trabajar eso en mí, entonces ahí empiezo a tener un verdadero desarrollo de conciencia. Sí, hay otra preguntita aquí que dice Fabiana Nisoria, dice: por mis enojos he perdido mucho y he perdido a muchas personas que me amaban, y me da mucha tristeza porque no lo puedo controlar. Yo creo que a veces lo que hacemos ya es un acto reflejo. Este acto reflejo que nosotros realizamos es algo que a veces quisiéramos controlar, pero tanto lo hemos perfeccionado que es difícil que lo podamos dejar de hacer. Entonces lo que tenemos que empezar a realizar para aquellas personas que nos están preguntando por el enojo es que tienen que hacer un cambio, pero a nivel inconsciente. Cuando nosotros trabajamos en el inconsciente es como se hace el switch, es cuando empezamos a hacer cambios significativos. Lo que le estaba comentando hace ratito de los 5 segundos puede ser otro ejemplo, o otro que podrían realizar para poder no controlar, porque no es que controlemos, sino que empecemos nosotros a ser capaces de observar el enojo. Y a veces, como dirían por ahí, me enojo de a mentiritas cuando debo de enojarme, y cuando no, pues lo tomo con toda la naturalidad. Es empezar a trabajar primero, a levantarme desde muy temprano, dar gracias, agradecer por lo que tengo, estar en un estado de gracia. Cuando tú entras en un estado de gracia, o sea, de agradecimiento, pues toda tu química de todo tu cuerpo, toda tu energía cambia. Yo les recomiendo mucho que si tienes coche, pues hagas una lista de reproducción. Ya ven que ahora ya existe todo esto en el YouTube, o no sé, desde cualquier plataforma que ustedes deseen. Música tiene que ser positiva, tiene que ser esta música que te ayude a sentirte bien, esa que te anima, de esas que son así de como que bailas, y a partir de ahí empiezas a generar endorfinas. Cuando tú empiezas a hacer esto todos los días, pues llegas con una actitud diferente, porque en este momento tú llegas al trabajo, pues ya con la máscara del enojo, ya llegas como que, ya viene la enojona, ¿sabes? Entonces, aparte de que tú ya te encasillaste, la gente ya te encasilló. Entonces tenemos que empezar a cambiar estos paradigmas. Entonces tú tienes que empezar a darte cuenta que cuando tú empiezas a cambiar esto, ¿cómo? Empezando con cosas tan simples como esto, hacer una lista de reproducción en la cual tú estás cambiando. Tiene que ser música que sean con mensajes positivos, que sea alegre, que sea que te ayude a estar mucho mejor. A partir de ahí vas a darte cuenta que van a empezar muchas cosas a cambiar, porque tú ya vas a llegar con una cara alegre a tu trabajo, tú te vas a sentir como que más relajada, no tan a la defensiva, y eso te va a ayudar a que vas a tener muchísimos cambios en así que en tu entorno, alrededor, y con la gente que está junto a ti. Sí, porque finalmente mencionas algo muy importante, Fabiana, que tiene que ver con el control. Más o menos ahorita lo estaba comentando.
Es que efectivamente no lo puedes controlar, y dice, me da mucha tristeza porque no lo puedo controlar. Es que ese es el tema es cuando, o el error, en mi punto de vista, es cuando queremos atacar la consecuencia. Exacto. Realmente el proceso tiene que ver con la causa, no tanto con el efecto. El efecto ya está ahí. Por eso comentaba al principio, bueno, si ya está ahí el enojo, sí puedes hacer cosas, o sea, puedes hacer cosas para evitarte mayores conflictos y no lastimar al otro, o no enviar ideas, pensamientos, palabras que después, insisto, te vas a arrepentir. Pero si quieres un cambio verdadero, implica necesariamente con este trabajo que comento, con este trabajo o que comentamos, con este trabajo de autoconocimiento y a partir de ahí de generar nuevos hábitos de pensamiento que van a generar nuevas creencias, que van a destapar nuevas emociones. No significa que ya nunca más en la vida te vas a enojar, porque seguramente va a haber cosas que van a seguir despertando eso en ti, pero el tema es irte observando, irte conociendo lo que vaya saliendo e irlo transformando, y entonces sí, hacer ese manejo de las emociones de tal manera que no te las tragues. Exacto. Que no las reprimas, porque si no entonces el daño es para ti, sino que sean tus maestras, que te ayuden, que Claro. realmente sean una herramienta en tu proceso de autoconocimiento y en tu proceso de desarrollo de conciencia finalmente. Dice Adriana, tenemos que estar en equilibrio. Si alguien habla con ira, el problema está con él y debemos y la vibración de la persona que nos lastimó, más y difícil y más, y lo cierto, amigos. Así es, si una persona nos habla con ira, pero también de alguna manera, ¿qué haces tú con esa ira? Si tú tomas esa ira y la aceptas y lo tomas a personal, de alguna manera por algo estás atrayendo a tu vida que alguien, Claro. como decíamos, tú misma lo decías, Adriana, hace un rato, ¿no? Si tú estás vibrando en esa frecuencia, claro, si tienes ese temor, vives en temor, y entonces vives como un animal cuando tiene mucho miedo, como pues está a la defensiva, es agresivo. Sí, claro. Así es una persona. Cuando ve una persona que es agresiva, que es iracunda, es porque en el fondo está temblando de miedo. Es como un niño que está temblando de miedo, entonces por eso es iracundo y agresivo, porque todo el tiempo se está defendiendo. Todo le genera miedo, mucho le genera miedo. Exacto. Entonces sí, si vives en esa frecuencia, entonces claro, vas a traer gente similar. Y entonces, bueno, si te están hablando con ira una vez, dices, bueno, 2 veces, pero si es algo constante, entonces tú estás vibrando en esa frecuencia, estás en ese canal, y como estás en ese canal, pues te encuentras a gente que vive y habita en ese mismo canal. Entonces hay que trabajar, no es un tema de culpa, no es un tema de flagelamiento, sino simplemente observarlo y trabajarlo finalmente. Exacto. Para ir más allá de la frustración, no entrar en la vibración negativa del otro. Efectivamente, dice la gente, tiene que ser el sol en la vida de la gente hace el ambiente, tenemos que estar en una buena vibración para traer cosas buenas. Sí, finalmente, cuando tú empiezas a trabajar como deshojando una margarita, como se dice comúnmente, empiezas a ir trabajando, te estás conociendo, te estás observando, tus reacciones, estás trabajando en ellas, estás yendo hacia adentro, sintiéndolas, observando, estás meditando en tu respiración o en lo que quieras meditar, y entonces observas el proceso de tu pensamiento, de tus emociones, empiezas a ver qué creencias se detonan, te empiezas a dar cuenta qué es lo que crees y por qué eso te está detonando, empiezas a observar qué es lo que deseas, es decir, qué es lo que quisieras tener y no tienes, y entonces todo eso ayuda en este proceso de autoobservación, de autoconocimiento, de autosanación, y entonces empiezas a transformar, entonces me doy cuenta que tengo creencias de carencia, que tengo delirio de superioridad, me doy cuenta que he hecho de mi ego el centro de mi vida, entonces soy egocentrista, que soy egoísta,
me doy cuenta de que tengo un montón de intolerancia, que tengo miedo, que tengo temor ahí guardado y por consecuencia quizás tengo rencor. Es decir, empiezo a observar todos estos procesos que están conformando mi conciencia. Y desde luego no me quedo ahí, porque si me quedo ahí, me quedo en la culpa y en la víctima, sino amorosamente observo todo este contenido de mi conciencia, acepto que está ahí, pero me doy cuenta que soy algo más allá de eso, es decir, que eso está ahí, pero que así como está, puede cambiar, es decir, no me identifico, no me apego con esos procesos y empiezo a trabajar en mi conciencia, en mi mente, en mis emociones, empiezo a sacar esa información, empiezo a transformarla, empiezo a incorporar nueva información como son, insisto, las virtudes, hábitos positivos, hábitos que me permiten este desarrollo de conciencia, empiezo a hacer las paces conmigo mismo y entonces me empiezo a amar, empiezo a respetar, a perdonar como una forma de no tanto porque alguien necesite o no ese perdón, sino como una forma de ritual hacia mí mismo, porque en el fondo diríamos, bueno, ¿quién soy yo para perdonar? El momento en que perdono es que estoy juzgando, no, pero como un ritual hacia mí mismo de soltar todo eso que me ata a situaciones, personas, eventos, etcétera, y entonces ahí me estoy sanando, ahí estoy haciendo un verdadero trabajo de sanación. Entonces, claro, eso se va a reflejar en mi cuerpo físico, porque todo esto que hago metafísicamente se va a reflejar en mi cuerpo físico, y claro, eso que va a generar, pues bienestar, salud, abundancia, porque empiezo a reencontrarme con mi estado natural de abundancia y prosperidad, y entonces efectivamente empiezo a atraer gente que está vibrando ya en ese nivel de conciencia y puedo crecer. Pero claro, esto es un trabajo y a veces estamos acostumbrados, y más hoy en día, a que todo queremos que sea rápido, fácil, regalado. ¿Qué hago? ¿Qué pastilla me tomo? ¿Qué botón oprimo para que todo se haga? Cada vez nos hemos vuelto más perezosos en ese aspecto, perezosos en el sentido de que queremos que todo sea automático y hay cosas que claro es muy útil que sea automático porque nos ahorran tiempo, pero no todo tiene que ser así, es decir, no todo tiene que ser algo que solamente me tomo algo o me dan un manual y listo, no. El proceso de autoconocimiento, de autosanación y de autorrealización es un proceso de conciencia, de despertar, de tomar la responsabilidad de mi vida en mis manos. Entonces va mucho más allá de solamente una técnica o de solamente un método o de algo que me tomo o dime doctor qué hago o dime terapeuta o dime maestro espiritual o como sea, dime coach qué hago y lo hago y obtengo el resultado y listo, ya sané todo. No es así de simple. Sí, puedes tener una herramienta que te ayude, como la meditación, como el Reiki, como la metafísica, como tantas que hay, pero al final del día tú requieres hacer el trabajo. Incluso puedes solicitar la ayuda, el auxilio, el apoyo de un arquetipo espiritual, de un ser que llamamos de luz, de un ángel, de un arcángel, de un maestro ascendido, y claro, eso te va a ser de mucha utilidad, pero aún en esos casos, de todos modos, el trabajo lo haces tú, y por eso es importante concientizar esto de que no hay atajos, lo que hay es un trabajo profundo hacia adentro. Exactamente, miren, les quiero leer algo que apenas leí y que me gustaría muchísimo compartir con ustedes. Se llama La Piedra de Toque. Dice, como ya sabes, la forma en que pensamos, sentimos y actuamos le da forma a nuestras percepciones del mundo que vemos, lo que generalmente no nos damos cuenta en cuántos pensamientos del mismo tipo, cuántas imágenes mentales y emociones tenemos a diario, jugando con ellas de manera repetitiva hasta que se convierten en los pensamientos habituales que colorean y le dan forma a nuestro mundo, motivando y dirigiendo cada pensamiento, palabra y acción. Una vez que un hábito se imprime en nuestra conciencia, sea positiva o negativa, domina y la mente y el cuerpo reaccionan en consecuencia. Cualquiera que haya manejado alguna rutina de manera diaria sabe lo fácil que puede manejar la misma ruta inconscientemente. Una vez que un hábito se forma, tendemos a seguirlo sin pensar, de la misma manera que inhalamos y exhalamos sin estar conscientes de lo que estamos haciendo.
Una vieja historia ejemplifica qué tan profundo se imprimen nuestros hábitos y qué tan fácilmente a menudo que estamos muy entonados le permitimos que tomen el control de nuestras vidas. Y dice así el cuento. Cuando la gran biblioteca de Alejandría se quemó completamente, se dice que solo un libro quedó en perfecto estado y que este contenía el secreto para transmutar el metal en oro. Además, se decía que el libro eventualmente cayó en las manos de un hombre muy pobre que encontró entre sus páginas una frase en particular que le cambió la vida. La piedra de toque, necesaria para convertir los metales en oro, se encuentra en las costas del mar Egeo. La historia daba la ubicación aproximada de la piedra y reportaba que sería fácilmente reconocible porque cualquiera que la encontraría sentiría su calor y sabría de inmediato que era la piedra de toque. Ansioso por tenerla, el hombre vendió todo lo que poseía, abandonó su familia y amigos y se dirigió a la porción de costa que se indicaba en el libro, en busca de la piedra de toque. Para su mala suerte, cuando llegó a la costa, se encontró la playa llena de millones y millones de pequeñas piedras de tamaño similar. Sería prácticamente imposible encontrar la piedra de toque entre todas estas piedras, y agobiado por la magnitud de la tarea, se tiró al piso a llorar. Sin embargo, pronto su deseo por conquistar la piedra de toque superó su tristeza, y se puso a trabajar, recogiendo una piedra a la vez, sosteniéndola en sus manos para verificar la historia del calor en la mano y así lanzándola al mar al ver que no había de tal calor. Pasó un año y en ese tiempo el hombre había recogido miles y miles de piedras, pero cada vez que era tan fría como la anterior, así que la tiraba al mar. Finalmente, después de que pasaron 3 largos años y de que había aventado cientos de miles de piedras al mar, el hombre se agachó a recoger otra piedra. Y en el momento que la tocó supo, la piedra no estaba tibia, estaba caliente, casi quemaba la piel. ¡Eureka!, gritó, y entonces, con el mismo gesto habitual que había utilizado durante los pasados 3 años, aventó la piedra en el mar. Entonces, pues es más o menos un pequeño ejemplo de que lo que nos pasa. Que él había encontrado la piedra de toque y cuando por fin la encuentra, ¿qué creen? Pues vuelve a hacer lo mismo. Y entonces es lo que nosotros hacemos habitualmente con las cosas que hacemos diario. Si nosotros nos enojamos o si tenemos miedo, pues es algo que se nos vuelve costumbre. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, a hacer este cambio de pensamientos, este switch para que esto sea de manera diferente. Dice Enrique Sanji, me gusta mucho escucharlos. Mari García, saludos. Sí, dice Adriana Novaes, amigos, una amiga me dijo que se peleaba mucho en el tráfico y siempre los motociclistas se peleaban con ella, golpeaba el espejo retrovisor de su coche y ella se daba cuenta de que era así también, peleaba, entonces se traía siempre. Ella cambió ese comportamiento y nunca más pasó eso con ella. Efectivamente, ahí está este proceso precisamente del que estamos platicando, acerca de esto de ver y de observar y de darnos cuenta que si caemos en el proceso de victimismo, si caemos en el proceso de culpa, si caemos en el proceso en donde creemos que todo lo que está mal es lo que está afuera, pues eso por supuesto nos mantiene en ese estado, insisto, de victimismo y no nos permite avanzar. Entonces ahí está claro, bueno, como estos ejemplos de cómo cuando nosotros asumimos la responsabilidad y empezamos a trabajar en nosotros mismos, no en las personas, no en los demás. Insisto, el comportamiento de los demás puede o no gustarnos, podemos o no estar de acuerdo. Exacto. Pero finalmente solo está reflejando nuestro propio parámetro, nuestro propio termómetro, nuestra propia forma de interpretar las cosas y entonces por consecuencia el trabajo tiene que ser hacia adentro. Si yo estoy interpretando esto de esta manera y me está generando enojo, me está generando ira, me está generando preocupación, me está generando molestia en general, bueno, significa que hay algo que está poniendo en peligro mi identidad, mi yo, y si me ayuda, pues está bien, pero si no me ayuda a ser feliz, si no me ayuda a ser tolerante, si no me ayuda a vivir en paz, entonces es importante que haga algo para transformarlo. Sí, yo creo que las transformaciones siempre se dan desde adentro cuando nosotros empezamos a concientizarlo.
Es como también el ejemplo de cuando un cascarón se rompe desde adentro, da vida, pero cuando se rompe desde afuera, pues son huevos estrellados. Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a trabajar desde adentro y cuando nos empezamos a dar cuenta, pero realmente empezamos a observarnos, pero sobre todo no nos juzgamos, no nos criticamos, no somos tan severos con nosotros. Recuerden que nosotros tendemos o volvernos nuestro juez o volvernos las víctimas. Entonces estamos trabajando en estas dos circunstancias, porque como juez nos volvemos, pues juzgamos todo, criticamos todo, somos muy pues rajatabla dirían, pero cuando tú eres la víctima, pues imagínate, pobrecito de mí, no me entienden, no me comprenden, pues yo no sabía, yo no entendía. Entonces estas dos polaridades del juez y la víctima la tenemos la mayoría de las personas, pero cuando empezamos a autoobservarnos y nos damos cuenta en qué papel estoy, en qué ciclo me estoy encontrando, entonces es muy fácil empezarnos a autoobservar y decir, bueno, a ver, ahorita estoy en el juez. Entonces me enojo porque yo creo que tú debes de hacer lo que yo digo, porque yo siento que yo tengo más conocimiento o yo tengo más experiencia. Entonces ya estás siendo un juez, ya estás siendo o sea, estás criticando. Pero cuando te pones de víctima y te enojas por ser víctima porque pues pero yo no sabía, yo no podía y cosas así, entonces eso hace que estemos trabajando en estas polaridades. Entonces observa en qué polaridad te encuentras en este momento, y cuando tú lo observas, lo puedes empezar a practicar y decir, bueno, a ver, ¿soy víctima realmente de esta circunstancia? ¿Realmente soy la víctima o es la circunstancia de este momento? O si estamos en el juez, ¿realmente lo que yo creo, opino, es, dirían, la neta del planeta? ¿Es realmente lo que yo creo o tiene variantes? O tal vez esa persona lo conoce de otra forma. Entonces a partir de ahí empezamos a tener cambios de pensamiento positivo. Y muchas veces tiene que ver con cuando yo hago todos estos estados, es algo que también es importante que recordemos, que recalquemos. Cuando yo genero estas reacciones que hemos estado platicando a lo largo del programa y que por supuesto hemos platicado pues prácticamente en todos los programas, porque pues todo nos conduce a lo mismo, también estoy generando cambios y procesos en mi mente, en mi cerebro más exactamente. Estoy generando sustancias químicas y estas sustancias, como hablamos de la repetición de un hábito, pues también a través de la repetición empiezan a generar que mi cerebro, mis células se hagan adictas a este tipo de sustancias. Entonces también es importante observar este proceso de enojo, de ira, que es parte de mi historia, que es parte de mi identidad, como algo a lo cual también me hago adicto, es decir, que ya lo necesito y entonces lo empiezo a generar inconscientemente para tener este tipo de sustancias, estas emociones a las cuales me hago adicto, a las cuales me apego y busco generar situaciones, atraigo entonces personas, para yo dar esta dosis interna que me va a provocar esto, que pues ya es algo que necesito, que ya está ahí y que requiero para sentir pues lo que estas sustancias me generan. Entonces este proceso de observar, de autoconocimiento, de autoobservación, tiene que ver también con eso, con darme cuenta a qué soy adicto, con darme cuenta qué es lo que necesito. Si ya me hice adicto generalmente al drama, a buscar, a sobreactuar, a generar constantemente conflictos, problemas, situaciones de peligro, estar generando, tener con quién discutir, con quién pelear, con quién debatir, porque ya necesito eso, además de que es parte de mi identidad, además de que es parte de mi ego, pues tiene que ver precisamente con la necesidad ya física, fisiológica de mis células a esta sustancia que el cerebro genera
y que produce esto en mí. Entonces ahí es importante observar si yo voy de problema en problema, de conflicto en conflicto, como decía Adriana de su amiga que se peleaba con los motociclistas, pero bueno, y si de ahí se pelea con el jefe y se pelea con el esposo, con el novio y se pelea con los hijos, si los tiene, con los compañeros, o sea, generalmente está generando, está provocando conflicto. Bueno, ya es una persona que está adicta totalmente a eso, que es parte de su identidad y que finalmente si no lo transforma, no lo corrige y no genera nuevos hábitos, precisamente como comentaba Azu, pues entonces es una persona que siempre va a tener problemas en su vida y pero porque ella misma los está generando. Entonces ahí es muy importante que observemos eso, que nos demos cuenta a qué somos adictos, a qué emociones, a qué pensamientos, por consecuencia a qué situaciones, a qué circunstancias, porque finalmente esas las vamos a estar repitiendo y por supuesto no vamos a salir de ahí y siempre vamos a creer que somos víctimas y que la culpa es de alguien más. Y ahí de nuevo entra el ejercicio de la autoindagación o de la autoobservación, del autoconocimiento. Sí, yo creo que esta noche nos ha tocado hablar del enojo, pero cuando nosotros, pues no sé, cualquier emoción que tengamos, ya sea, o sea, cualquier emoción negativa, o sí que en cualquier índole y en cualquier magnitud, si nosotros no le ponemos el foco de nuestra atención, si nosotros no le ponemos alto, pues se va a desbordar, se va así que, como tengo una paciente que me encanta que dice, como gorda en tobogán, te dejas ir, o sea, dejas ir tu ira, dejas ir el miedo, dejas ir toda tu inseguridad, y eso hace que pues no podamos hacer nada porque nos paralizamos, o cuando es ira, pues siempre confrontamos, siempre es como que, no sé si han visto cómo luego ponen a estas a las chicas de color, que las ponen aquí muy expresivas y se enojan y manotean, pues así a veces somos nosotros, pero depende de la cultura y todo, pues unos somos como con ira reprimida y no lo tragamos y todo lo hacemos hacia nosotros, y es cuando nos dañamos totalmente nuestro cuerpo, porque imagínense toda esa ira tragándose y pues tu estómago, tus intestinos, hígado, todos pues se lo traga, y es literal lo que les digo, se traga el enojo, tu cuerpo, y eso hace que cuando entra eso que te estás tragando, pues hay una emoción que llega a tu estómago, y el estómago pues hace toda la labor de que entró algo, y empieza a ver los jugos gástricos, y entonces todo eso que creen pues nos da gastritis, colitis, pues todas las itis. Así es. Saludos a Reina Muñoz, un abrazo también para ella, para Lalo Palacios, para Heréndira López, para Vanessa Morales, para Marla Pimienta, para Ale Muñoz, para Pati Magaña, Mari García, Isis Sotomayor, Rocío Hernández, Carmen González, que se incorporaron también a la transmisión y aunque no hicieron ningún comentario, pues entraron, aunque sea quizás, no sé, unos segundos, unos minutos. Aquí nada más aparece cuando entran, no cuando salen. Sería bueno que dijera también cuando salen. Pero bueno, muchas gracias a todos por su compañía. A Luz Amanda González Rodríguez, que también nos manda un saludo. Pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues no sean como el señor de la historia que dejó casa, dejó familia, dejó todo por un sueño, pero tanto fue su hábito de poder encontrar pues la piedra de toque, y fue tanto el hábito de aventar las piedras al mar, que pues cuando la pudo por fin conseguir y gritar ese eureka, pues fue más su acto reflejo. Nosotros podemos controlar eso, nosotros podemos ayudarnos a nosotros a cambiar esos hábitos, pero esos hábitos empiezan desde el día 1 y con constancia. Cambia tu pensamiento, cambias tú, en eso que piensas, en eso te conviertes. Cuando tú piensas positivo, cuando estás alegre, cuando tú piensas optimista,
el mundo te cambia. Cuando ves el mundo gris, lo ves feo, así lo vas a ver pues en donde alguien ve ríos, ve mariposas, ve conejitos, la otra persona ve pantanos, ve murciélagos y ve árboles muertos. Entonces yo creo que cada uno hacemos nuestro propio destino, cada uno hacemos la vida que queremos, y yo creo que cuando tú le sonríes a la vida te sonríe a ti. Entonces yo creo que les dejo esto pues para que ustedes lo reflexionen. Empieza a sonreír más, sonríele a la vida, una gran sonrisa, así de oreja a oreja. Quiero que enseñen dientitos, así, sus dientitos a todos los que están aquí. No importa que no los pueda ver, pero los veo desde acá. Quiero que sonrían, que sientan esa felicidad. ¿Cómo se siente tener esa sonrisa en tu cara? Algunos que pues nos cuesta trabajo reír, pues hasta sientes acortonado, ¿no? Pero otros que pues ya están acostumbrados, pues la sonrisa sale ligera y brota como agua cristalina. Pero cuando tú la das y haces tu mejor sonrisa, así que todo sale hermosamente, porque la vida, Dios, el universo, los ángeles te sonríen a ti. Así es, la alegría es una virtud divina a desarrollar, está ahí, las virtudes están ahí, pero hay que desarrollarlas, reencontrarlas. Mari García dice, yo sigo aquí. Gracias, Mari, un saludo también para ti y para Flor Maribel Moreno Flores. Así es importante, cerramos el programa ya del día de hoy, es importante aceptar, amar nuestra humanidad, nuestra gama de emociones. Exacto. No somos robots. Y más ahora con estos temas de la inteligencia artificial, bueno, pues no somos robots, somos seres humanos, y es muy bueno, muy útil, muy reconfortante aceptar nuestra humanidad, que sentimos, que emocionamos, que tenemos pensamientos, es decir, que pensamos, y trabajar en nuestros procesos para poder reconstruir nuestro yo, nuestro ego, nuestra identidad, nuestra personalidad, de una manera en la que nos permitamos disfrutar la vida. No todo va a ser como nosotros queramos. Esa es una idea narcisista de creer, nos han hecho creer que todo tiene que ser como yo quiero, y no me doy cuenta que lo que quiero es el resultado de lo que creo, y lo que creo es el resultado de una programación, de un lavado de cerebro, de una serie de ideas que han llegado a mí desde mis ancestros, desde el entorno, desde el lugar en el que crecí, desde el lugar en el que aprendí a hablar, a caminar, a moverme, a interpretar, a desarrollar la idea del yo, de lo que yo soy. Es decir, es algo que está ahí, pero que no necesariamente me pertenece, o sea, no necesariamente es lo que soy. Puedo cambiar, puedo crecer, puedo transformar y valorar ese proceso de cambio, valorar ese proceso desde la aceptación, es decir, acepto que esto está sucediendo y trabajo lo que me gusta y lo que no me gusta, y trabajo en conocerme y trabajo en aquello que me puede permitir ser feliz. No te puedes ver la nuca, y ahí es en donde la ayuda de profesionales como Azu, como su servidor, puede ser de mucha utilidad. Ahí están nuestras redes sociales: Saúl de la Fuente, Azu Darshana, Azu Isaúl Live, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estos programas que transmitimos también los subimos a YouTube, y por supuesto estamos ahí pues para brindarles ayuda, apoyo en la medida en que ustedes lo soliciten. Nos despedimos por el día de hoy. Un gran abrazo, insisto, para Flor Maribel, que dice, déjenme ver, ya se me juntaron aquí algunas. Lo primero es Griselda Cejeda, dice, saludos a Azu y Saúl, gracias por la hermosa reflexión, a seguir sonriendo a la vida. Gracias a ti, Gris. Gracias, un gran saludo, Gris. También a Gris. ¿A dónde está Gris? Y apenas le hablé por teléfono a Gris. Siempre es lo mismo, Gris. Ay, sí, ya sé que soy muy mal con los nombres de los lugares que no conozco. Bueno, mientras eso se vuelve a acordar, cada programa es el mismo examen de Azu geográfico, conociendo la Sierra de Puebla con Azu Darshana. Tu cita GM, un saludo. Luz Amanda González Rodríguez dice mío, gracias, imagino que era mil gracias.
Tu cita dice: hola, abrazo de corazón a corazón, Chautla. amo Ya verlos. me acordé, Gris, es Chautla de Tapia, ya me lo Así estuvo es, mandando sí, así Gris efectivamente. desde pensamiento. ¿Desde dónde? Ah, no, desde Chautla de Tapia. Sí, un gran abrazo, Gris. También un abrazo a Tu cita, un gran abrazo, que así se pone ella, ¿no? Pues Adra, un abrazo Adra. para ti. Hasta la Ciudad de México también, un gran abrazo de corazón a corazón. Flor Maribel dice: buenas noches, gracias. Dice: gracias a Dios primero en todo. Claro, sí, a todo y en todo finalmente. Exactamente. Y dice Adriana: gracias amigos, gratitud, los amo y sus programas, temas maravillosos. Gracias Adriana, gracias a Sí, ustedes, muchas gracias. porque realmente la oportunidad que nos da el Facebook, por ejemplo, bueno, Sí, no solo claro. el Facebook, nosotros pues, transmitimos principalmente por Facebook, pero bueno, las redes sociales que nos permiten este proceso de intercambio. Entonces les agradecemos mucho que entren, que tomen un tiempo de su vida, donde ahorita podrían estar haciendo otra cosa o viendo otra cosa, entre cada día tantas opciones que hay. Exacto. En todos los medios, cada vez más, ¿no? Antes pues no había mucho que hacer, imagínate cuando éramos niños, pues tu único entretenimiento era, pues si era algo electrónico, pues era la televisión y la radio, nada más, ¿no? No había otra cosa, y la televisión pues era algo, pues por lo menos en México, no sé, en Brasil, por ejemplo, imagino que es muy similar, Sí, pues claro. eran unos cuantos canales y la mayoría o todos pertenecían solo a 2 empresas, ¿no? Sí, exacto. Hoy en día, pues imagínense tantas opciones que hay para hacer algo, para pasar el Exacto. tiempo. Y eso hablando, insisto, electrónicamente, más por supuesto, pues lo más importante, que es lo real, lo vívido. Y sin embargo, ustedes toman un tiempo de su vida para darnos de su atención y de compartir. Algunos comentan, lo cual agradecemos profundamente, otros no, pero de todos nos agradecemos que entren y que nos regalen, nos compartan un espacio de su tiempo, de su vida y de su atención a esto que nosotros, bueno, pues compartimos, como dice Adra, de corazón, simplemente con el deseo profundo de que alguien le sirva, le sea de utilidad y le ayude a observar, a detonar ciertas cosas, observar cosas que a lo mejor no había observado y lo escucho y me ayuda en este proceso de autosanación. Nadie tenemos la varita mágica para sanar a nadie, No. pero aportamos pues lo que nos ha servido. Exacto. ¿no? Desde luego hay muchas herramientas, nosotros compartimos lo que nos ha servido. Así que muchas gracias a todos por su atención. Y ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Azu. Muchísimas gracias por este momento. Agradezco su compañía, agradezco las sonrisas que me mandaron. Muchísimas gracias. Y yo creo que les voy a poner un reto. Quiero que en esta semana, por favor, sonrían. Esta semana quiero que cuando amanezca se sonrían a ustedes mismos, y cuando vayan por la calle sonrían y gracias y digan buenos días. Aunque no conozcan a las personas, ustedes digan buenos días con una gran sonrisa. Entonces les dejo este reto para esta semana y les voy a preguntar qué pasó, qué cambios hubo, si esto funcionó. Entonces pues les dejo este reto y estamos nos viendo para la próxima semana. Así es, dice Gris Ejeda, gracias por compartir. No, gracias a ti, Gracias Gris. a ustedes, gracias a ti, Gris. Somos a Sudarshan y Saúl de la Fuente, recordándoles que es tiempo de despertar, es tiempo de creer en ti. Feliz fin de semana y nos vemos y escuchamos en nuestra próxima transmisión. Gracias. Gracias, buenas noches.